El avión de British Airways con número de vuelo 27L acababa de aterrizar en el aeropuerto de Heathrow, y toda la monarquía británica se tambaleó. El príncipe Harry había regresado a Londres, sin previo aviso, sin protocolo. Pero esta vez no traía consigo rumores ni insinuaciones. Traía consigo una prueba concreta, una grabación de audio de septiembre de 2022, un secreto que podría destruir para siempre la imagen de la reina Camila. Esto no era una visita familiar, esto era una purga. Soy Danilo, y la verdad siempre tiene su precio. Eran las 6:47 de la mañana del 18 de octubre de 2024. El aeropuerto de Heathrow se encontraba sumergido en la tenue niebla de una mañana otoñal londinense, su ritmo habitual a punto de ser quebrado por un evento que nadie anticipaba. El vuelo 27L de British Airways procedente de Los Ángeles tocó tierra suavemente, y en la lista de pasajeros, un hombre había activado todo el sistema de seguridad real al estado de máxima alerta. El duque de Sussex. El príncipe Harry había regresado. No hubo anuncio oficial, ni equipo de guardias del Palacio de Buckingham esperando. Ni un solo objetivo de cámara parpadeó. Ese silencio era el mensaje más aterrador. Testigos en la terminal VIP describieron más tarde una atmósfera extrañamente tensa. No hubo bullicio, solo coches Audi negros que se acercaban silenciosamente y hombres con auriculares, moviéndose con la precisión de una operación militar. Un empleado de tierra le dijo a un colega: «Esto no es una visita, es una misión». Harry había elegido deliberadamente un vuelo comercial, un acto calculado para evitar el seguimiento de los medios. Vestía una sencilla chaqueta gris, con una gorra calada, y pasó rápidamente por la zona de aduanas. Sin embargo, cada uno de sus pasos fue coordinado en secreto por el Comando de Protección Real de Scotland Yard, revelando un plan meticulosamente preparado de antemano. Su equipo de seguridad privado de Montecito, incluyendo a Christopher Sánchez, había coordinado a la perfección con los oficiales británicos. El príncipe no viajaba solo. Traía consigo algo más importante que el equipaje: información confidencial. A las 7:15 de la mañana, la noticia de la llegada de Harry llegó al castillo de Windsor como un terremoto. El duque de Sussex ha regresado al país. En los siguientes 30 minutos, los canales internos de comunicación real se agitaron. «¿Por qué está aquí sin previo aviso?», preguntó un asistente de alto rango con confusión. Otro respondió con voz resuelta: «Porque alguien no quería que este viaje fuera registrado». La agenda del rey para el día fue inmediatamente reorganizada. Un coche real fue enviado a Heathrow, pero Harry lo rechazó. «Conduciré yo mismo», dijo. Luego subió a un Audi negro sin matrícula, dirigiéndose directamente a Windsor. Fuentes internas revelaron más tarde que la aparición de Harry había activado un procedimiento de coordinación de emergencia, el tipo de procedimiento normalmente reservado para amenazas externas. Pero esta vez, la amenaza venía de dentro. Harry no regresaba para reconciliarse o asistir a una celebración. Traía consigo algo extremadamente delicado, una prueba, una declaración directamente relacionada con la reina Camila. Fuese lo que fuese, había provocado que incluso los guardias reales más experimentados intercambiaran miradas de preocupación. A medida que el sol se elevaba sobre las antiguas torres de Windsor, la monarquía británica se preparaba para un enfrentamiento inevitable. Un enfrentamiento donde la sangre ya no era garantía de lealtad, y la verdad, una vez expuesta, podría consumirlo todo. El reloj en la oficina del rey Carlos III, en Clarence House, marcaba las 8:10 de la mañana. Una llamada privada rompió la quietud de la madrugada. Su cercano asistente, Sir Clive Alderton, entró, su rostro sin ocultar la gravedad. «Su Majestad, su hijo menor está en Windsor». El rey Carlos permaneció inmóvil en el centro de la habitación, con el informe matutino en la mano. Su respiración pareció detenerse por un instante. Sabía que algo trascendental estaba a punto de ocurrir.
Sir Clive sugirió informar inmediatamente a la reina Camila, pero el rey Carlos dudó. Sus palabras fueron lentas, sopesando cada una. No, Clive. Todavía no. Esas 3 palabras portaban un peso terrible. El instinto de un rey, y sobre todo el de un padre, le decía que la visita de Harry no era casual. El momento, solo unos días después del 2º aniversario de la muerte de la reina Isabel II, era claramente intencional. «No ha venido a reconciliarse», murmuró Carlos. Su voz no denotaba ira, sino una profunda angustia. «Ha venido a exponer». Durante los siguientes 20 minutos, el rey permaneció en silencio. Sus ojos recorriendo los informes del Ministerio de Asuntos Exteriores, sin realmente leer una palabra. Su mente regresó a la última llamada privada con Harry en julio de 2023. Entonces, habían hablado brevemente de asuntos pendientes y verdades no dichas. Esas frases ambiguas de aquel entonces ahora resonaban como una profecía aterradora. La imagen de Camila apareció en su mente, y una sensación de inquietud se deslizó en su corazón. ¿Qué podría saber Harry? ¿Y por qué ahora? A las 8:45, el rey Carlos se levantó, apoyando ambas manos sobre la mesa de roble. «Prepara el coche para Windsor», ordenó. «Lo encontraré allí». Se negó a llevar guardias adicionales. «Los asuntos familiares deben permanecer en la familia», enfatizó. Para sus allegados, el rey parecía más vulnerable que nunca esa mañana. No en términos de poder, sino de certeza. Había liderado naciones, restaurado la fe, superado innumerables escándalos. Sin embargo, la perspectiva de enfrentarse a su propio hijo menor le hizo sentir una emoción extraña: miedo. A las 9:20 de la mañana, la caravana del rey, Carlos partió de Clarence House dirigiéndose hacia el oeste, al castillo de Windsor. Las cortinas del coche estaban corridas, pero la tensión interior no podía ocultarse. «Dice que ha venido por Camila», susurró Sir Clive, después de leer un mensaje del asistente de Harry. La mandíbula de Carlos se apretó. Esa frase le golpeó como una advertencia. 10 minutos después, los coches entraron por las puertas del castillo. En el espléndido salón de la mañana bañado en oro, padre e hijo estaban a punto de reunirse, pero no como familia, sino como figuras en un conflicto donde la corona y la verdad se erguían en extremos opuestos del campo de batalla. 9:45 de la mañana del día 18 de octubre de 2024. El salón de la mañana del castillo de Windsor brillaba bajo el sol, pero la atmósfera en su interior era extrañamente fría. El rey Carlos III permanecía de pie junto a la chimenea, con los brazos cruzados, mientras el príncipe Harry entraba en silencio. Sus miradas se cruzaron. No hubo apretón de manos, ni saludo. Los asistentes fueron despedidos. La puerta de roble se cerró con un seco clic, encerrando la tensión en su interior. Las primeras palabras vinieron del rey Carlos. Su voz era aguda pero cansada. «No avisaste». La respuesta de Harry fue igualmente contundente. «No podía. Me habrías detenido». Un largo silencio se extendió. La quietud era tan densa que parecía absorber el aire de la habitación. El rey Carlos señaló un sillón, pero Harry permaneció de pie. «Entonces», continuó el rey, «¿de qué trata esto?» Los ojos de Harry no flaquearon. «Se trata de Camila». La palabra Camila resonó como un trueno en un cielo despejado. El rey Carlos permaneció inmóvil, con los dedos aferrados al borde de la mesa. «¿Qué hay de ella?», espetó. La voz de Harry se mantuvo monótona, sin una pizca de emoción, sobre lo que ella sabía antes de la muerte de la reina. La compostura del rey Carlos se desmoronó. «Estás jugando con fuego, Harry», advirtió. «¿Comprendes las consecuencias de lo que insinúas?» Harry se acercó más. La distancia entre padre e hijo se acortaba, pero la separación en sus almas se hacía aún mayor. «No insinúo, padre, estoy recordando». Sus palabras eran controladas,
pero llenas de determinación. Sacó una pequeña grabadora digital del bolsillo de su chaqueta y la colocó sobre la mesa pulida entre ellos. Aquel pequeño objeto, moderno, parecía fuera de lugar en el espacio antiguo, pero contenía un poder capaz de sacudir un imperio entero. ¿Recuerdas ese día? 8 de septiembre de 2022. El día en que la abuela falleció. Camila lo supo horas antes que todos, y ella utilizó ese tiempo. El rostro del rey se ensombreció. «Te equivocas», dijo. Su voz temblaba, pero Harry no se inmutó. «Ojalá me equivocara». Cada segundo pasaba pesadamente. Detrás de ellos, el reloj de péndulo sobre la chimenea hacía tic-tac, contando cada latido del corazón. Esto no era una reunión familiar. Esto era un interrogatorio, cortés, regio y terriblemente destructivo. Para el rey Carlos, una verdad ineludible se manifestaba. Su hijo no había regresado para curar heridas, había regresado para desgarrarlas. La monarquía estaba al borde del abismo, y Harry acababa de darle un giro. El encuentro duró exactamente 42 minutos, terminando sin ninguna solución. El rey Carlos ordenó una pausa para considerar las acusaciones, aunque ambos sabían que era solo una forma de posponerlo. Cuando Harry salió de Windsor, los asistentes informaron que las manos del rey temblaban ligeramente. «Está muy perturbado», susurró uno. A las 10:45 de la mañana, Carlos regresó a su oficina, con los ojos fijos en la grabadora abandonada. A lo lejos, las campanas de la iglesia resonaron, débiles pero ominosas. La verdad sepultada bajo capas de lealtad comenzaba a emerger. Harry comenzó su relato, su voz monótona, pero cada palabra era como un martillo golpeando el silencio de la habitación. No necesitaba gritar. La verdad por sí misma tenía su propio volumen. Contó una conversación que lo cambió todo, ocurrida la mañana del 9 de septiembre de 2022, justo después de la muerte de la reina Isabel II. Camila había solicitado una reunión privada con él, diciendo que quería explicar lo que realmente había sucedido. En ese momento de intimidad, ella reveló algo que Harry nunca podría olvidar. Se me informó del estado de su majestad casi 6 horas antes de la llamada oficial. Había susurrado Camila. Su voz no denotaba culpa alguna, sino calculada astucia. Harry recordó que Camila continuó explicando que esa advertencia temprana provenía de canales médicos privados directamente conectados con el castillo de Balmoral, donde la reina pasó sus últimas horas. Con esa valiosa información en mano, ella instruyó de inmediato a sus asistentes en Clarence House para salvaguardar y organizar documentos personales, correspondencia familiar y ciertos papeles selectos relacionados con la sucesión. Era el procedimiento, afirmó. Pero ahora Harry se daba cuenta de que era mucho más. Era una preparación antes de tomar el poder. Mientras el príncipe Guillermo y la princesa Catalina permanecían totalmente ajenos, Camila se aseguró de que ella y Carlos fueran los primeros en actuar, moldeando la narrativa desde los primeros instantes. En el recuerdo de Harry, Camila en ese momento parecía casi orgullosa. «Quería que la transición de tu padre transcurriera sin problemas», dijo. Pero esa noche, cuando él reflexionó sobre sus palabras, éstas resonaron de una manera completamente diferente. Era control disfrazado bajo el manto de la lealtad. El protocolo real estipulaba que todos los miembros de alto rango en la línea de sucesión debían ser informados simultáneamente cuando la condición del monarca se deterioraba. Que Camila obtuviera información temprana no solo era impropio, sino que iba en contra de las reglas constitucionales no escritas que habían existido durante siglos. Y al usar ese tiempo para ajustar narrativas internas y proteger documentos personales, ella había reescrito los primeros momentos de la monarquía bajo el reinado del rey Carlos. Harry terminó su relato y miró directamente el rostro atónito de su padre. «Eso es lo que ella me dijo», afirmó con suavidad. No quería creerlo, pero la evidencia coincide con la línea de tiempo.
El rey se presionó las sienes con ambas palmas. ¿Tienes pruebas? Harry asintió. Grabé una parte, a las 10:15 de la mañana del 9 de septiembre de 2022, en la biblioteca de Windsor. La respiración de Carlos se atascó. El mayor temor de la monarquía no era el escándalo, sino la evidencia. Evidencia de que la lealtad tenía límites y que la verdad podía ser distorsionada por los más quizás cercanos. Y ahora, esa cinta existía. Doren 2 del mediodía. El castillo de Windsor se sumió en un pesado silencio. El rey Carlos III se sentó solo en su oficina, sus ojos fijos en la grabadora digital que Harry había dejado. El archivo de audio tenía como título, Transición de la Reina. Privado. Sus manos temblaron al presionar el botón de reproducir. La voz de Camila resonó, llenando la habitación. Una voz serena, segura y, sin duda, inconfundible. «Ya me han informado», resonó la voz en la grabación. «Debemos actuar rápidamente antes de que otros sean notificados». La grabación duró solo 2 minutos y 11 segundos, pero sus implicaciones podrían extenderse por generaciones. Cuando el último sonido se desvaneció, el rey Carlos miró fijamente la pared opuesta, donde colgaba el retrato de su madre, la reina Isabel II. Los ojos en la pintura parecían mirarle, juzgándole. Solo tenía 2 opciones: enterrarlo o actuar. «Si hago público esto», dijo a Sir Clive Alderton, quien acababa de entrar, «la monarquía podría no sobrevivir. La respuesta de Sir Clive fue tajante. «Si lo oculta, Su Majestad, no merecerá existir». Afuera, el Big Ben dio la 1, resonando como un veredicto. Por primera vez en décadas, el rey dudaba de la propia institución que había dedicado su vida a proteger. El mayor desafío de la corona no venía de fuera, sino de aquellos que habitaban los palacios. A la 1:25 de la tarde, Harry regresó. «¿Ya la ha escuchado?», preguntó simplemente. Carlos asintió, su rostro sombrío. «¿Se da cuenta de lo que pasará si esto se filtra?». Harry mantuvo la mirada. «Eso depende de cuán dispuesto esté a ser honesto». La conversación no contenía ira, solo una profunda tristeza. 2 hombres, padre e hijo, divididos entre la verdad y el deber. «La monarquía solo existe en base a la confianza», dijo Harry en voz baja. «Y en este momento, esa confianza se está disipando». Sus palabras penetraron más profundo que cualquier acusación. Carlos se levantó lentamente. «Hablas de veneno», dijo, «pero no entiendes sus consecuencias». La respuesta de Harry fue rápida. «Entonces muéstramelas, pero no ocultándola». Por un largo momento, el rey no dijo nada. Finalmente, susurró: «Protegemos la corona primero». Harry replicó: «Entonces, ¿quién protege la verdad?». Esa pregunta flotó en el aire mucho después de que él abandonara la habitación. Las paredes de Windsor habían escuchado siglos de secretos, pero nunca uno que amenazara sus propios cimientos de tal manera. Mientras el rey lidiaba con su decisión, se dio cuenta de que el silencio ya no era una opción. La verdad, como una corriente subterránea, había encontrado su camino y estaba erosionando los cimientos de la realeza. Debía elegir entre construir un dique para contenerla, con el riesgo de ser arrastrado, o cavar un canal para guiarla, esperando que no destruyera todo a su paso. A las 5:18 de la tarde, la luz otoñal se desvanecía en Clarence House. La reina Camila recibió un mensaje de confirmación de su asistente de alto rango, Amanda Macmillan. «Su Majestad, el príncipe Harry, se ha reunido hoy con el rey. El asunto concierne a Balmoral». El semblante de Camila cambió. Permaneció inmóvil en el lujoso salón. La taza de té en su mano temblaba ligeramente. «Me ha grabado», dijo, con una voz inquietantemente monótona. Amanda guardó silencio, pero ese silencio fue una afirmación.
La conversación de septiembre de 2022, la que ella creía olvidada, ahora revivía, reproduciéndose en los mismos pasillos que tanto le había costado dominar. Camila se acercó a la ventana que daba a The Mall, observando el incesante flujo de tráfico de Londres. «Quiere hacerme daño», murmuró. Pero en lo más profundo, sabía que el motivo de Harry no era la venganza, sino la exposición de la verdad. Ella había dedicado décadas a reconstruir su reputación después del escándalo con Diana, transformándose de una amante odiada en una consorte aceptada, y finalmente en una reina. Sin embargo, si la grabación de Harry se hacía pública, esa construcción de imagen de décadas se derrumbaría de la noche a la mañana. Los tabloides británicos nunca perdonarían. La historia de la mujer que había esperado en las sombras sería reescrita con un capítulo nuevo y más oscuro. A las 6 de la tarde, Camila convocó a su director de comunicaciones y solicitó planes de contingencia. «Emitiremos un comunicado sobre un malentendido», ordenó, pero su consejero dudó. «Su Majestad, si la grabación realmente existe, una negación solo empeorará las cosas». La voz de Camila se volvió fría. «Entonces, controlaremos el momento». Comenzó a llamar a aliados en el Parlamento y en los medios, tratando de construir una narrativa contrapuesta antes de que Windsor pudiera revelar algo. El pánico no era su estilo, pero la ansiedad era evidente. Cuando cayó la noche, Camila se sirvió una copa de ginebra y se sentó junto a la chimenea, mirando fijamente el fuego. «He protegido a esta familia», se susurró, «y me juzgarán por ello». Su reflejo en el espejo sobre la chimenea parecía más cansado. En algún lugar de Windsor, Harry esperaba su respuesta. Sabía que el enfrentamiento era inevitable, ya fuera mañana o en una semana. Llegaría el día en que tendría que enfrentarse al hijo de Diana y a su propio pasado. Esa noche, a las 10:45, los pasillos del palacio susurraban información intercambiada entre los asistentes. En Windsor, Harry había solicitado otra reunión, con la presencia de todos. Carlos, Camila, Guillermo y Catalina. «Terminamos esto en privado», dijo, «o nos terminará públicamente». El rey dudó, pero finalmente accedió. Un consejo familiar fue programado para las 7 de la tarde del día siguiente. Sería la primera vez en años que los 5 se enfrentarían a puertas cerradas. La purga de la monarquía estaba a punto de comenzar. El atardecer del 2 de octubre de 2024 caía sobre el castillo de Windsor, tiñendo sus antiguas paredes de piedra con un color dorado sombrío. Exactamente a las 7:02 de la tarde, las puertas doradas del Salón Azul se cerraron. Dentro, el aire se volvió denso. El rey Carlos III, la reina Camila, el príncipe Guillermo, la princesa Catalina y el príncipe Harry. Por primera vez en 5 años, los 5 personajes centrales de la familia real británica estaban en la misma habitación, no para una sesión de fotos oficial, sino para un juicio. La tensión era tan palpable que se podía escuchar cada respiración. El rey Carlos comenzó, su voz grave. «Estamos aquí como una familia». Harry respondió de inmediato, su voz firme e inquebrantable. «No, padre. Estamos aquí porque la verdad no puede ser enterrada para siempre». Guillermo se inclinó hacia adelante, sus ojos agudos fijos en su hermano menor. «¿Qué verdad?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Harry no añadió una palabra más. Colocó la grabadora digital sobre la mesa de té de nuevo. «Todos lo escucharán por sí mismos». Camila se removió inquieta en su asiento, sus manos aferradas a los reposabrazos. La habitación cayó en silencio cuando su propia voz se reprodujo. Serena, controlada, revelando el momento en que actuó antes de que la muerte de la reina fuera confirmada oficialmente. La expresión de Catalina se tensó. La mandíbula de Guillermo se apretó. Cuando la grabación terminó, nadie dijo una palabra.
Solo el débil tic-tac del reloj de la chimenea rompía el silencio. El rey Carlos exhaló un pesado suspiro. «Esta familia ya ha sufrido bastante», dijo. Su voz temblaba. Harry replicó. «Entonces, dejen de fingir. El silencio no es fortaleza». Por un breve instante, padre e hijo se miraron. Ya no eran padre e hijo, sino dos adversarios iguales, un reflejo de dos eras que chocaban, una de tradición de ocultación, la otra de exigencia de transparencia. Finalmente, Catalina habló. Su voz era tranquila pero contundente. «El protocolo existe por una razón. Mantiene la corona intacta». La respuesta de Camila fue muy aguda. «Yo la protegí cuando otros dudaron». La palabra dudaron cayó como una alusión, una flecha dirigida directamente a los herederos. La conversación giró rápidamente en torno a la dignidad y la ansiedad. Guillermo se levantó abruptamente. «No podemos liderar si los cimientos están construidos sobre el engaño». El rey Carlos desvió la mirada, incapaz de enfrentarse a la verdad pronunciada en voz alta. La voz de Harry se suavizó. «Resolvemos esto a puertas cerradas, o el mundo lo resolverá por nosotros». Ese ultimátum flotó en el aire real. Después de un largo silencio, el rey Carlos asintió con determinación. «Mañana», dijo, «nos enfrentaremos a todo». Ya no era una evasión. Era el día del juicio. Cuando la reunión familiar concluyó a las 8:11 de la tarde, los pasillos de Windsor resonaron con inquietud. Los cortesanos intercambiaron miradas, sintiendo que algo trascendental había cambiado. Harry no regresó a Londres esa noche. En cambio, se quedó en Frogmore Cottage, donde una vez había llamado hogar. Pasó horas caminando, pensando y tomando notas. La reunión de mañana sería la prueba final, no de lealtad, sino de conciencia. El secreto mejor guardado de la corona estaba a punto de enfrentarse a la luz. Exactamente a las 7 de la tarde del 20 de octubre de 2024, la Biblioteca Real en Windsor brillaba bajo la luz de los candelabros. Camila entró, vestida con un vestido de seda gris. El rey Carlos se sentó cerca de la chimenea, luciendo muchos años mayor. Harry estaba de pie junto a la ventana, con las manos entrelazadas. Guillermo y Catalina se sentaron uno al lado del otro, unidos en una silenciosa determinación. Cuando Camila se acercó, su mirada se encontró con la de Harry. «Supongo», comenzó, su voz fría pero bajo control, «que estamos aquí para discutir mi error de juicio». Nadie objetó esa formulación. Harry habló primero. «Usted dijo que lo supo antes de que Balmoral hiciera la llamada oficial». Camila asintió lentamente. «Así fue, y actuó basándose en esa información», continuó Harry. «Actué porque la corona no podía parecer desprevenida», justificó Camila. El rey Carlos susurró, pero no era su decisión. Los ojos de Camila destellaron. Se convirtió en mi decisión cuando nadie más actuó. Guillermo se levantó, incapaz de contenerse más. «Usted nos robó tiempo a todos. A la abuela». El peso de esas palabras envolvió la habitación. Por un momento, incluso los candelabros parecieron atenuarse. La voz de Catalina era muy firme, llena de serena determinación. «Usted usó esas horas para reconfigurar el poder. Usted reescribió el momento en que nuestra reina falleció». La compostura de Camila finalmente se rompió. «He protegido su monarquía», espetó. «He cargado con el peso de su padre cuando ninguno de ustedes estaba listo». Harry se acercó más. Su voz ya no era de acusación, sino una pregunta simple pero letal. «¿Entonces por qué ocultarlo?» Camila no respondió. Su silencio fue una confesión. Ese silencio era sofocante, más que una admisión. Era una revelación. Siglos de contención real acababan de chocar con la cruda culpa humana. Finalmente, el rey Carlos intervino. «Basta». Su voz temblaba, pero era resuelta. «Terminaremos esto esta noche».
Miró a Camila, luego a sus hijos. La verdad permanecerá dentro de estas paredes, pero el comportamiento que nos trajo hasta aquí no se repetirá. Harry asintió, pero añadió: entonces, asegúrese de que nunca más pueda repetirse. Por primera vez esa noche, el rey Carlos estuvo de acuerdo sin discutir. En ese único instante, el rey, la reina y el futuro rey se erigieron sobre una misma verdad, frágil pero innegable. A las 9:42 de la noche, cuando la caravana real salió de Windsor, los periodistas apostados afuera percibieron la inquietud. Los asistentes se negaron a comentar, solo diciendo que había sido una discusión familiar privada. Pero en el plazo de una hora, las primeras filtraciones comenzaron a surgir. Un informante de alto nivel confirmó que la reina había admitido su papel en la anticipación del anuncio. El Departamento de Comunicaciones del Palacio se apresuró a redactar un comunicado. Detrás de puertas cerradas, abogados y consejeros reales se reunieron en la Sala Blanca del Palacio de Buckingham. La monarquía no había caído, pero estaba muy cerca del borde del colapso. 10:30 de la mañana del 21 de octubre de 2024. El equipo de crisis real se reunió en el Palacio de Buckingham. Estaban presentes el rey Carlos, Sir Clive Alderton, la princesa Ana y miembros de alto rango del Consejo Privado. El único objetivo: el control de daños. La princesa Ana, cuya voz, aunque no directamente involucrada, tenía un peso particular, habló primero. Debemos actuar antes de que los tabloides conviertan las especulaciones en hechos. El rey Carlos asintió. Procederemos con una revisión interna, discreta, efectiva y absoluta. Harry fue informado más tarde a través de una llamada segura. Tu evidencia se mantendrá en secreto, dijo el rey Carlos. La monarquía debe curarse en silencio. El plan se implementó rápidamente. Una investigación confidencial, dirigida por un respetado juez jubilado, Sir Alan Reed, fue autorizada para revisar la cadena de comunicaciones desde Balmoral en 2022. La participación de Camila sería examinada, pero a puertas cerradas del palacio. Ella conservaría su título, pero perdería toda autoridad en asuntos de Estado. Para el público sería una retirada temporal por motivos de salud, pero internamente era un apartamiento hábilmente orquestado. Harry accedió a regañadientes. Si esto preserva la integridad de la familia, dijo, que así sea. Durante las siguientes 72 horas, los asistentes redactaron comunicados de prensa, haciendo hincapié en la unidad y la reflexión. Mientras tanto, documentos selectos fueron sellados, y la grabación de audio fue archivada bajo la Ley de Secretos Reales de 1952. Catalina, a pesar de su gran incomodidad, apoyó la decisión. La monarquía sobrevive por el control, le dijo en privado a Guillermo. Venceremos con moderación. Para Guillermo esa moderación era difícil de aceptar. Ella ya cambió la narrativa sobre nuestra madre una vez, dijo con amargura, y ahora la ayudamos de nuevo. La respuesta de Catalina fue sencilla. Salvamos la corona, no a ella. Para el 25 de octubre de 2024, el Palacio había emitido un comunicado oficial. Sus Majestades, unidos en el deber, han acordado proceder con una reflexión interna sobre las recientes modalidades de comunicación relativas a la transición de la difunta reina. Ni una palabra sobre irregularidades, ni una mención a la grabación. Solo un lenguaje cuidadosamente pulido para ocultar la crisis. Pero detrás de esa cortina los límites habían sido redefinidos. Por primera vez desde su coronación, la reina Camila había sido marginada. La monarquía había superado otra crisis. No por la moral, sino por la discreción. Fue una victoria fría, un sacrificio de la verdad para proteger el símbolo. La corona seguía en pie, pero con una grieta más, otro secreto enterrado en sus cimientos. Para diciembre de 2024, la monarquía había recuperado una apariencia de estabilidad ante el público.
Los preparativos para la Navidad en Sandringham continuaron como de costumbre. Se publicaron nuevos retratos oficiales, con solo el rey Carlos, el príncipe Guillermo y la princesa Catalina, una ausencia notable de la reina Camila. Los círculos internos lo llamaron una transición suave. El público veía unidad. Los iniciados veían una reestructuración del poder. Por primera vez en años, la institución se reorganizaba silenciosamente alrededor de Guillermo y Catalina, símbolos de un futuro más estable. Mientras tanto, Camila se había retirado a la vida privada. Sus compromisos públicos fueron suspendidos indefinidamente, sus comunicaciones limitadas a comunicados de prensa aprobados. La mujer, una vez considerada el poder detrás del trono, ahora estaba aislada en su residencia de Ray Mill House en Wiltshire. No ve a nadie más que a sus perros y sus libros, reveló un miembro del personal. La grabación de audio permanecía guardada de forma segura en la sala B17 del Archivo Real. Solo 5 personas conocían su existencia. La monarquía había avanzado, pero la memoria no. El 6 de enero de 2025, casi 3 meses después de su regreso secreto, Harry pronunció un discurso en Los Ángeles. Aludió sutilmente a su viaje. A veces la verdad no destruye, dijo, purifica. Aquellos que lo sabían sonrieron. Estaba hablando de Windsor. Detrás de él, Meghan Markle observaba con orgullo, pero la sombra de aquel enfrentamiento aún perduraba. Con toda su interpelación, Harry había logrado lo que nadie más pudo: obligar a la casa de Windsor a enfrentarse a la honestidad. Para la primavera de 2025, la narrativa pública estaba completa. El rey estaba estabilizado, la reina descansaba, la familia unida. Pero la historia privada persistía, escrita en susurros y documentos sellados. La monarquía había sobrevivido a otra tormenta reescribiendo la verdad una vez más. Por ahora, la paz había regresado, pero la historia tiene una forma de resurgir, especialmente cuando la próxima generación lleva la sangre de Diana y la evidencia de lo que el poder intentó ocultar. El nuevo orden se había establecido, pero estaba construido sobre un cimiento de silencio, un silencio que podía romperse en cualquier momento. Harry había regresado a California, no como un rebelde, sino como un reformador reacio, que había dejado atrás una verdad enterrada, pero nunca olvidada. Finalmente, el orden se restableció en Windsor. La reina Camila se sumió en el silencio, un silencio más elocuente que cualquier negación. El príncipe Harry regresó a California, no como un rebelde, sino como el único lo suficientemente valiente para enfrentarse a los secretos de la corona. El rey Carlos, al mirar los documentos sellados, sabía una cosa con certeza: la era del silencio real había terminado. La verdad, aunque enterrada, siempre encuentra la manera de brotar. Soy Danilo. Gracias por seguirme. Suscríbete para no perderte las próximas historias. El poder es temporal, pero la verdad es eterna.